Rafael Silva, a sus 32 años, era un hombre con los hombros anchos y las manos callosas, marcas indelebles de una vida dedicada al motor y al metal. Sus ojos, sin embargo, estaban prematuramente cansados, reflejando el peso de una batalla que estaba perdiendo. Él era el heredero del Taller Silva, un pequeño negocio familiar ubicado en el modesto barrio de Boqueirão, Curitiba. Su abuelo, el querido Seu Joaquim, le había inculcado una filosofía de vida innegociable. Las manos manchadas de grasa eran manos honestas. El trabajo duro poseía una dignidad intrínseca, y la ayuda al prójimo era una prioridad que superaba cualquier beneficio económico. A pesar de su integridad, Rafael luchaba por mantenerse a flote. Las grandes cadenas de talleres se habían instalado en la ciudad, y la competencia desleal, con sus precios inflados para el cliente desprevenido y sus campañas publicitarias masivas, estaba asfixiando su pequeño negocio. La honestidad de Rafael, su negativa a cobrar por reparaciones innecesarias, no pagaba las facturas. Arrastraba una deuda de 30.000 reales con el banco, debía a proveedores de repuestos y el alquiler de su pequeño estudio estaba atrasado 6 meses. En su cuenta corriente, el saldo era de apenas 500 reales y el final del mes se acercaba peligrosamente. La noche anterior, sentado en la vieja mesa de trabajo de su abuelo, rodeado de facturas impagas, Rafael había repasado los números por 100ª vez. El panorama era desolador. En 2, tal vez 3 meses, si estiraba los recursos al máximo, se vería obligado a cerrar. Tendría que vender el equipo, declararse en bancarrota y buscar trabajo como simple empleado en una de esas cadenas que habían destruido su sueño. La idea de cerrar el taller de Seu Joaquim le dolía profundamente. Ese lugar era el último vestigio de su abuelo, el hombre que lo había criado. La gente recordará cómo los hiciste sentir mucho más tiempo que cuánto les cobraste, le había enseñado Antonio. Rafael había creído en esas palabras, ahora dudaba que el universo llevara la cuenta. Aquella mañana de julio era particularmente fría, uno de esos días grises y húmedos tan típicos de Curitiba. Rafael estaba inmerso en la reparación de un Fiat Uno de un cliente jubilado, el señor Oliveira, que vivía con una pensión mínima. Rafael había decidido cobrarle solo el costo de los repuestos, eximiéndole de la mano de obra. Era el mediodía cuando escuchó el sonido. Un motor de arranque girando con desesperación, sin lograr encender el motor, seguido por un silencio frustrante. Rafael salió del taller limpiándose las manos en su mono azul y la vio. Un flamante BMW Serie 5 negro estaba detenido frente al portón del condominio de lujo de enfrente, y junto al auto, una mujer que parecía fuera de lugar en ese barrio obrero. Era alta, esbelta, con cabello rubio en una coleta, vestida con jeans ajustados y una camiseta blanca de algodón de calidad superior. Tendría unos 26 o 27 años, con ojos verdes que en ese momento expresaban una mezcla de frustración e impotencia. Ella intentó encender el coche una vez más, sin éxito. Rafael reconoció el sonido al instante, una falla en la bomba de combustible, un problema común con el frío extremo, algo fácil de solucionar para él, pero que para ella parecía una catástrofe. La mujer salió del coche y pareció al borde del llanto. Rafael sintió ese conocido llamado a ayudar de su abuelo, ese pinchazo que ignora el interés propio. Cruzó la calle antes de que la lógica lo detuviera. Se acercó con una sonrisa amable, señalando su mono manchado. Le preguntó si necesitaba ayuda. Ella se giró y por un segundo Rafael vio una desconfianza palpable en sus ojos. Un temor, como si un hombre que se acercaba ofreciendo ayuda fuese algo peligroso. Pero luego la expresión cambió, y ella sonrió, pequeña e insegura. «Sí», dijo con voz suave, «el coche no arranca, no sé qué hacer». Rafael abrió el capó e hizo un diagnóstico rápido. Bomba de combustible.
Le explicó el problema a la mujer, Eloísa, usando palabras sencillas. Luego le dio el costo honesto, 120 reales por la pieza, más 1 hora y media de mano de obra, unos 200 reales en total. Y entonces hizo lo que su abuelo le había enseñado, aunque su banco le gritara lo contrario. Le dijo que, por casualidad, tenía justo esa pieza en el taller. Y como somos vecinos, añadió forzando una sonrisa, no le cobraré la mano de obra, solo la pieza al costo, 120 reales, todo incluido. Eloísa lo miró atónita. Preguntó si hablaba en serio. Rafael asintió. Ella permaneció en silencio, sus ojos verdes estudiándolo con una intensidad incómoda. Finalmente, con voz ligeramente temblorosa, dijo, «Gracias. No recuerdo la última vez que alguien fue tan amable sin querer algo a cambio». Aquel gesto de bondad desinteresada, hecho por un hombre al borde de la bancarrota, acababa de iniciar una secuencia de eventos que probaría la filosofía de su abuelo de la manera más espectacular posible. Mientras Rafael empujaba el BMW hacia el taller Silva con la ayuda de Eloísa, quien insistió en empujar a pesar de que él le dijo que no era necesario, la joven se quedó en el taller, observando. Ella no regresó a su mansión de lujo. Se quedó allí, observando sus manos trabajar con una curiosidad genuina. Para Rafael, era inusual. Los clientes adinerados solían ignorar al personal. Rafael descubrió que se llamaba Eloísa Dutra, que venía de São Paulo y que se había mudado a Curitiba hacía una semana. Ella era vaga con los detalles y Rafael no preguntó. Lo que sí notó fue la forma en que miraba el taller, como un museo fascinante, tocando las herramientas con dedos delicados y pareciendo relajarse a medida que pasaban los minutos, como si ese espacio humilde, impregnado de aceite y goma, fuera un refugio. Eloísa, por su parte, descubrió la historia de Rafael, la herencia de seu Joaquim, la dignidad del trabajo, y que sufre por la competencia desleal, aunque él mantuvo en secreto la magnitud de su crisis. Para él, ella era solo Eloísa, la vecina. En 1 hora y 20 minutos el coche estaba listo. El motor del BMW rugió a la perfección. Eloísa le pagó los 120 reales y luego añadió 30 reales más. «Quiero pagar algo por su tiempo de todos modos», insistió con una determinación gentil. Rafael intentó rechazar el extra, pero Eloísa fue firme y él aceptó. Esos 30 reales le comprarían algo de comida para unos días más. Hubo un momento de silencio y Eloísa preguntó si él aceptaría hacer el mantenimiento regular de su coche. «Prefiero llevarlo a alguien de confianza en el barrio que al concesionario, donde me tratan como un número», explicó ella. Rafael aceptó inmediatamente. Lo que Rafael no sabía era la verdad de Eloísa. Ella era la última heredera directa de la familia Dutra, una dinastía empresarial con una fortuna valorada en más de 200 millones de euros. Su vida había sido una prisión de oro, planificada y controlada por su padre, el señor Olavo Dutra, quien la veía como un activo para casarse estratégicamente. 3 meses antes, Eloísa había descubierto que su prometido la engañaba y que el matrimonio era solo un acuerdo financiero. Rompió el compromiso. Su padre, furioso, la acusó de ser egoísta. Por primera vez en su vida, Eloísa dijo no. Tomó una propiedad vacía de la familia en Curitiba y huyó sola, sin servicio ni control. Ella solo quería ser normal, vivir sin que cada persona que se acercaba a ella quisiera algo de su riqueza. Y aquel mecánico, con las manos sucias y la sonrisa honesta que se había negado a estafarla, había sido el primer rayo de autenticidad que veía en meses. En las semanas siguientes, Eloísa encontró excusas para volver al taller. Un ruido extraño, una verificación de frenos.
Poco a poco, las visitas se volvieron diarias y se forjó una amistad improbable. Rafael era siempre amable, nunca invasivo, y la trataba simplemente como Eloísa, la vecina. En su mundo, la gente conocía tu patrimonio antes de conocer tu nombre. Rafael la veía a ella y no a su riqueza. La amistad entre Rafael y Eloísa se consolidó. Las visitas de Eloísa al taller Silva se convirtieron en un ritual. Se sentaban afuera, en sillas de plástico, comiendo churros y bebiendo café, mientras Eloísa observaba con fascinación el ir y venir de un negocio basado en la confianza mutua. Una tarde, Eloísa preguntó por qué, dado que amaba tanto su trabajo, no lo expandía. Rafael entonces le contó la historia de su abuelo y la dignidad del trabajo, y ella por primera vez dejó entrever la soledad detrás de su riqueza. Tienes suerte, yo lo he tenido todo, excepto lo que realmente importa. Rafael simplemente le dijo que si necesitaba una amiga, él estaba allí. Eloísa sonrió, confesando que no tenía amigos verdaderos, que todos querían algo. Septiembre llegó con una crisis terminal para Rafael. El banco le exigía un pago de 10.000 reales en 2 semanas, o iniciaría procedimientos de embargo que significarían el fin del taller. Rafael no tenía el dinero. Había trabajado sin descanso, pero los gastos se habían comido cada ganancia. Eloísa notó su tensión y después de mucha insistencia, Rafael finalmente le confesó la verdad completa. La bancarrota inminente, las deudas y el dolor de perder el legado de su abuelo. Fue entonces cuando Eloísa reveló su verdad completa, la fortuna Dutra, la prisión de oro y por qué había huido a Curitiba. Rafael quedó en shock. La vecina con la que compartía churros era una heredera de millones. «Quiero ayudarte», dijo Eloísa con determinación. «Puedo prestarte el dinero. Para mí, 10.000 reales es nada». Pero Rafael se negó firmemente, su orgullo herido. «No quiero caridad, Eloísa, no puedo aceptarlo». Eloísa insistió con una brillantez inesperada. «No es caridad, es inversión. Tu negocio tiene valor, Rafael. Tienes talento y honestidad. Con el capital adecuado puedes prosperar». Ella propuso una sociedad. Pagaría las deudas y proporcionaría el capital para modernizar el taller. Él seguiría gestionándolo por completo y dividirían los beneficios equitativamente, todo legal y profesional. Rafael dudó. Su orgullo gritaba que era inaceptable, pero su desesperación por salvar el legado de su abuelo era mayor. Aceptó, pero con condiciones. Todo por escrito, para que la amistad no se contaminara con el dinero. Eloísa aceptó inmediatamente. En una semana, el asunto legal estaba resuelto. Eloísa pagó las deudas, renovó el equipo, pero insistió en que el nombre siguiera siendo Taller Silva y que Rafael mantuviera la gestión total. El taller renació. Con equipo moderno y la reputación de honestidad de Rafael, los clientes volvieron en masa. En 6 meses estaban obteniendo beneficios estables y Rafael, por primera vez en años, pudo respirar sin la presión aplastante de la deuda. La inversión no solo había salvado la oficina, había profundizado su vínculo de una manera que la amistad pura no podría haber hecho. Con el paso de los meses, la relación entre Rafael y Eloísa evolucionó. Las visitas al taller se volvieron diarias y las cenas juntos se convirtieron en rutina. Lentamente, la amistad se transformó en algo más profundo. Rafael se enamoró de cómo Eloísa reía con sus bromas, de cómo no temía ensuciarse las manos en el taller, de cómo lo miraba no como a un mecánico pobre, sino como a un hombre de valor. Pero tenía miedo de confesar. Él era el mecánico, ella la heredera. Eloísa, por su parte, se enamoró de la honestidad de Rafael, de su respeto, de que él no quería nada de ella, excepto su compañía. Por primera vez, alguien la veía por quien era,
Pero ella también temía que confesar sus sentimientos arruinara la única conexión verdadera que tenía. Fue el padre de Eloísa, el señor Olavo Dutra, quien rompió el estancamiento. Descubrió la inversión y llegó furioso a Curitiba. Entró en el taller acusando a Rafael de ser un cazafortunas que manipulaba a su hija. La calma de Rafael se rompió. «Yo amo a Eloísa, señor Dutra», declaró Rafael, con las manos sucias de grasa, pero la mirada firme. «La amaría rica o pobre. Soy el hombre más afortunado del mundo solo por conocerla». Eloísa, que había escuchado todo desde la sala de descanso, entró con lágrimas en los ojos. Miró a su padre y dijo, con una determinación que él nunca había visto: «Padre, si tengo que elegir entre la fortuna familiar y Rafael, yo elijo a Rafael. Encontré algo real, alguien que me ama por mí misma. Si no puede aceptarlo, renunciaré a todo». El señor Olavo miró a su hija, vio la determinación en sus ojos y por primera vez en años reconoció a la mujer fuerte en que se había convertido. Aunque no dio su bendición de inmediato, aceptó conocer mejor a Rafael. Con el tiempo, viendo cómo el mecánico trataba a su hija con respeto y amor genuino, suavizó su postura. 2 años después de aquella tarde de julio, Rafael y Eloísa se casaron. La ceremonia fue íntima, en el taller Silva renovado, entre herramientas y motores. Los invitados eran los clientes del barrio, los vecinos y, sí, el señor Olavo Dutra, que había aprendido a apreciar al hombre que había salvado a su hija de la soledad. Eloísa no renunció a su fortuna, sino que la usó de manera diferente. Juntos, abrieron una escuela profesional gratuita para jóvenes del barrio. El taller prosperó y Rafael aprendió que aceptar ayuda no era debilidad, sino sabiduría. Eloísa aprendió que la riqueza verdadera está en el carácter. Cuando nació su primera hija, la llamaron Antonia, en honor al abuelo que había enseñado a Rafael que ayudar al prójimo es siempre la elección correcta. Aquella lección de vida, iniciada con un simple acto de bondad, había culminado en amor, familia, prosperidad y significado. Había probado que a veces, cuando haces lo correcto sin esperar nada a cambio, el universo te recompensa con algo que vale infinitamente más: amor auténtico.